El Congreso ha cambiado mucho, ¿no? Y seguro usted lo ha visto, usted que conocía, son 2 periodos por fuera, ¿cierto? Uno. La llegada del influenciarismo, ¿no? Antes el debate era siempre como hacia el atril, no es que siempre estuvieran parando bolas, de acuerdo, pero hoy el debate es como con un teléfono en la mano y una cosa como de posturas, de redes, de... No digo, Daniel, que en todos los casos, pero sí se ha llenado de cosas de ramplonería, de quién grita más, quién insulta más, ese tipo de cosas. Yo creo que no es eso lo que necesitamos, es que es el poder legislativo para ir a fondo en los debates, controvertir la economía, lo que sea, bueno, o respaldar al gobierno si quiere, pero entonces no es respaldarlo con un grito, sí, sino bueno, con argumentos y con razones. Recuérdese que yo estuve todos estos años en el Congreso y todos mis debates fueron cosas serias, o sea, preparados de verdad, a fondo. Yo nunca hablé en el Congreso de nada de lo que no estuviera ilustrado y lo comprendiera de verdad. Había muchos temas que yo no entendía o no tenía los detalles y entonces los dejaba pasar. Pero es que esto se ha ido volviendo quién es el que hace la frase más astuta, etcétera. No digo que todo el mundo, quiero dejar constancia, hay gente que lo ha hecho bien. Entonces, bueno, yo lo que quiero es pues, llegar con mi punto de vista, otros tendrán otros puntos de vista, ya cada quien votará por el que quiera. Mirando desde afuera, ¿cuál fue su congresista favorito de 2022-2026? Yo creo que Jennifer Pedraza, pues no es senadora, es representante de la Cámara, lo ha hecho bien, por supuesto que sí. No, y hay otras que también, pero no me ponga pues no, pero a echarle fácil. Flores a mis competidores. Pero claro, Jennifer ahora es su competidora sí, porque claro, está en una lista abierta. Sí. Y bueno, vamos a hablar de Fajardo, vamos a hablar del tema presidencial, pero quiero hablar un poquito de la lista y de este experimento en el que usted se lanza en esta lista que es... de coalición, ¿no? Una lista rara. Sí, pues ¿sí? Si usted quiere usar esa palabra, sí. Bueno, no. Diversa, digamos. Inusual, sí. Pero entonces tiene el partido Mira, sí, que es un partido cristiano. Sí. Pero digamos que ellos tienen separada la parte política de lo que son y la parte religiosa de lo que son. Organizativamente son cosas diferentes. Claro. Yo diría que siendo cristianos, digamos que no, al menos no son de los más conservadores, no son de los más extremos en los temas sociales, creo que están parados como, obviamente con unos valores muy religiosos, pero no son, entiendo, como de los que quieren echar para atrás. Yo le voy a contar esta anécdota para que vea la curiosidad del Mira. La primera vez, cuando yo llegué al Senado, me tocó con Alexandra Moreno Piraquivi. ¿Se acuerda que fue senadora? Sí. Que es la bueno, hija de los jefes. Sí, pero lo interesante del asunto es que en esos 4 años fue el debate de si TLC con Estados Unidos sí o no. Y pues nos ganaron, los del Polo nos opusimos, un par de liberales esto. ¿Y sabe quién se opuso y escribió un libro contra el TLC? Alexandra Moreno Piraquivi. Mire usted cómo no es tan simple la cosa como decir, no, es que esos son de origen religioso o no. Entró a Alexandra a ese debate que fue, yo creo que es el debate más importante de la historia de Colombia de los últimos 50 años, porque nos jugamos el futuro del país y lo perdimos. O sea, esta catástrofe económica que tenemos, es que cómo se les ocurre poner a Colombia a competir de igual a igual con Estados Unidos, hola. Eso, claro, los gringos lo impusieron felices porque, claro, sabían que nos iban a barrer como nos han barrido. Sí, no necesitaron a Trump para eso, ¿cierto? Pero ojo con esto, y Alexandra Moreno, ¿no? En ese momento, en un tema difícil, lo estudia con atención, ¿cierto? Esto lo pongo como un ejemplo de que las cosas son más complejas de lo que parecen, sí, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hacemos un acuerdo con el MIRA y con el nuevo liberalismo, dignidad y compromiso somos nosotros pues claro que tenemos puntos de vista distintos, pero bueno, estamos haciendo una coalición que nos permita pasar el umbral y elegir una buena bancada que sea capaz de decir ciertas cosas que si no las decimos nosotros no las va a decir nadie. Claro. Incluso saquemos al MIRA y saquemos al nuevo liberalismo, sí, incluso dentro de dignidad y compromiso también, hay algunas contradicciones. Claro, ¿no? Porque todos los partidos, pero sí hay contradicciones en las familias, los hermanos, los hijos y los padres y todo, no va a haber contradicciones en política. Explíqueme cómo son las conversaciones suyas con Juan José Chavarría, que es el asesor económico de Fajardo, que hace parte la parte del compromiso de dignidad. Yo tengo una relación cordial con Juan José Chavarría, inclusive cuando él estuvo en la Junta Directiva de Ecopetrol conversamos más de una vez y coincidimos en la defensa de Ecopetrol. Entonces, claro, yo tengo diferencias con él. Grandes, enormes, sí, insalvables. Bueno, pero eso no quiere decir que no podamos tener una relación cordial y que no podamos coincidir en cosas, ¿sí?
Porque de todos modos hay ciertos asuntos en los que se puede coincidir o no. Sí. Que, por ejemplo, tiene que ver, a mi juicio es una cosa que yo valoro mucho, cómo desarrollar a Colombia, cómo sacar a Colombia del subdesarrollo, cómo lograr que crezca la economía empresarial, claro, y la campesina y la indígena y todas, pero la empresarial, para que entre otras cosas podamos tumbar el desempleo. Y ahí yo puedo tener diferencias con Juan José. Pues ahí Juan José le va a decir, no, Jorge, es que la economía colombiana sigue estando muy cerrada, el TLC ha sido incompleto. Dejemos que él lo diga. Y usted va a decir, no, ¿cómo así? No, lo que necesitamos es una política industrial, poner aranceles. Claro, ¿no? o sea, uno tiene que aprenderle a los que tuvieron éxito y no a los que fracasaron. Pero bueno, ese será un debate de otro día. Hay una vaina que es muy usted, que no es solamente ser de izquierda o ser antiimperialista, es que es ser muy coherente, ¿cierto? Y entonces yo quiero entender cómo se negocia esa coherencia en medio de la diversidad ideológica tan grande que hay, no solamente en la coalición, sino incluso dentro de Dignidad y Compromiso, incluso entre Sergio Fajardo y usted y Juan José Chavarría, ¿no? Hay algunas cosas que son más fuertes que unos desacuerdos también muy grandes. Pero tenemos un acicate para ese acuerdo, es que no somos ni petristas, ni uribistas, ni vargalleristas, ni, bueno, todos los demás de los mismos con las mismas. Eso ya es un pegante inmenso, Daniel. Así tengamos desacuerdos en cosas de entre nosotros. Sí. Pero esta es una coalición que tiene como primera característica que no estamos con Petro ni con los petristas. Y no estamos con los mismos con las mismas, para usar una frase que resuma lo mismo, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque el gobierno de Petro ha fracasado estruendosamente, en buena medida a punta del neoliberalismo, que fue lo mismo que hicieron los de los gobiernos anteriores. Entonces, bueno, eso ya es un pegante inmenso. ¿Cómo no va a ser un pegante inmenso? Sí, que no estemos ni por una alternativa ni por la otra alternativa. Ahora, estamos críticos, que toma la realidad. Y el acuerdo es un acuerdo que se limita al Congreso, ¿sí? Es que son las particularidades de la política. Es que la política, Daniel, en Colombia está en un grado de confusión y enredos. ¿Cuántos candidatos alcanzó a ver a la presidencia de la República? No, pues antes de Entonces, si usted no se mueve con ciertas flexibilidades, usted lo que pasa es que tiene que renunciar a la política, ¿sí? Ahora, diversidades o diferencias que tampoco es tan imposible. ¿Qué es lo que hemos conversado? Tenemos unos acuerdos de cosas importantes. Pero que valen la pena. Sí, son muy grandes, porque si Fajardo llega a la presidencia, a usted le toca hacerle oposición a todo su programa económico. Pues ya veremos, eso lo miramos en concreto cómo son las cosas y respaldaremos el gobierno y todo. Cuenten con que ese es mi compromiso, pero eso ya lo veremos en el respectivo momento. Pero hoy nos unen cosas muy importantes. Por ejemplo, cero tolerancia con la corrupción, no es poca cosa. No es poca cosa eso en un país tan corrupto como este, con una política tan corrupta como esta. Es que esto es una desvergüenza lo que Colombia está pasando. Entonces ese es un pegante que yo valoro muchísimo. Cero tolerancia con la violencia, ningún coqueteo con la violencia. ¿Cómo así? Llevamos 60 años de una matanza estéril. Bueno, eso también nos une, ¿cierto? Bueno, y otras muchas cosas que podríamos expresar. Por ejemplo, somos partidarios de que haya una buena educación y que la educación mejore, ¿cierto? Y hay muchos temas que nos unen, ¿cierto? Y otros temas que nos separan, y ya veremos cómo los tramitamos con tranquilidad. Sí, eso no y lo lograron tramitar ahí como, pues, evidentemente había muchos temas que los separaban. No sé, la W publicó, le pongo un titular ahí de la W, que Jennifer Pedraza, que es de Dignidad, ¿no? Y Compromiso, una mujer que ha trabajado con usted muchos años y es como después de usted. Lo ha hecho muy bien en el Congreso, ¿o no? Entonces decía en la W que el Mira la vetó para ser cabeza de lista. Había toda una pelea por la cabeza de lista. De eso se han dicho mil cosas, pero eso no es cierto, ese titular. ¿Cierto? ¿Cómo se terminó resolviendo el problema en la cabeza de la lista del Senado? ¿Cierto? Que el nuevo liberalismo insistió en que el candidato tenía que ser de ellos. Estaban en su derecho de insistir lo que quisieran. Y al final nos pusimos de acuerdo todos, el nuevo liberalismo, el Mira y nosotros, en que fuera el nuevo liberalismo y listo, y se resolvió el problema. Ahora, eso duramos semanas discutiéndole, bueno, pero es que la política se trata de que hay desacuerdos y cómo se tramitan, pero tuvimos éxito y lo resolvimos, el problema. Y eso pues uno tiene que quedarse toda la vida pues con el microscopio a ver dónde está, eso no vale la pena. No. Sí. Hablando de diferencias grandes, cuando se habló de que Alejandro Gaviria podía ser la cabeza de lista en una lista donde usted estaba. Y yo me opuse. Pues y la mayoría se opuso, pero ojo con esto, porque sobre eso ha habido mentiras. Ajá.
nos pusimos de acuerdo, pues, digamos, o se planteó así y esa puerta quedó abierta, que podía estar en la lista pero no encabezándola. Porque ¿cómo vamos a poner nosotros a encabezar a un petrista, ¿cierto? A un ministro de Petro la lista. Arrepentido. Sí, para que nos digan petristas, para que nos estigmaticen como petristas toda la campaña. No, yo no soy. Sí, porque eso era un papayazo que no iba a dar de ninguna manera. Y el señor, ¿por qué no se podía instalar en otro sitio? No, porque es que uno tiene que preocuparse por el proyecto completo, porque es que entonces, primero yo, segundo yo y tercero yo no. Y bueno, y se resolvió el problema, eso ya es historia patria que no vale la pena. Es historia patria. La cabeza de lista, entonces, esa historia patria terminó en que su cabeza de lista, aquí lo tengo, el anuncio de la cabeza de lista es Juan Sebastián Gómez, que es un representante a la Cámara del nuevo liberalismo en Manizales, de Caldas, que fue elegido, él es hoy representante de la Cámara porque por él votamos el nuevo liberalismo, él mira y dignidad y compromiso, o sea, nosotros lo conocemos, ¿cierto? Sí, él puede que no sea muy conocido en Colombia, pero es una persona respetable, entonces bueno, así tramitamos esa diferencia y se resolvió el asunto.